Nos hablaban sobre la ciudad de Roma. ¿Sí me pueden escuchar bien, chicos? Y dicen, Sino que están ahí y les estoy preguntando y no me responden, mis chicos. Entonces quiero saber si se me escucha. sí se Ya. le escucha clarito, Liz. Ay, 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 chicos. Sí, sino que yo ahorita no les puedo observar. No sé qué sucede. Está colgando esta computadora. ¿Ya pueden observar, chicos? Se está cargando, licenciada. Ya. ¿Ya se observa? No, Me avisan si ya se está observando ya. ahí ya se ve, licenciada. ¿Ya? Entonces, perdón, mis chicos, ¿sí? Nosotros hemos estado viendo lo que es la estratificación social. Recuerden que yo les decía, ¿no? Que veamos esa imagen e interpretemos, ¿sí? ¿Qué podemos decir sobre esa imagen? O de lo que nos acordamos en nuestra anterior clasecita. Sociales. Clases sociales. ¿Ya? Las clases sociales. ¿Qué más nos decía? ¿Mm? ¿Qué más nos decía? ¿Qué más nos hablaba sobre lo que era la estratificación social? Recordemos, mis chicos, que la estratificación social, sí, estaba dada de lo que era a partir, sí, de lo de las clases sociales. Recordemos que ahora nosotros somos las personas, sí, hoy en día que nos ponemos ese estándar, sí se podría decir, de las personas ricas, medias, sí, y pobres. Pero antiguamente era obligatoriamente que haya esta clasificación social, ya que eran unos estados o ciudades, sí, monárquicos. Recordemos que la monarquía, ¿qué era la monarquía, mis chicos? Los que abarcaban todo. Muy bien, los que mandaban y las personas que decidían, ¿sí? Si tal vez les parecía, como se dice en buena hora, si no, tenían que obedecer obligatoriamente, pero recordemos que nosotros somos un país y un país democrático, donde ahora cuenta su voto, ¿no es cierto? Entonces, antes sí había lo que era el emperador, el rey, sacerdotes, militares, campesinos y esclavos. Eso era una jerarquía social donde se caracterizaba así la sociedad, ¿sí? Hoy en día nosotros podemos decir, ¿no? Ese estatus social, ¿sí? Que está marcado, ¿sí? Ahora en la sociedad sí se puede analizar o se puede ver, ¿sí? Que nosotros como sociedad decimos, ¿no? Si alguien tiene un poquito más de dinero o algo o ha adquirido algo, ya tiene dinero. Sí, nosotros mismos nos ponemos de esos puntos, esas, eso se podría decir, esos estándares, ¿sí? Para nosotros decir, no, uno es pobre, uno es esto, uno es el otro, ¿sí? Uno mismo ante la situación se sobaja, ¿sí? O a veces decimos, no, ese lugar solo es para gente apotentado, la gente que tiene poder económico.
¿sí? Entonces recordemos que las actividades económicas, educativas y artísticas en la colonia que las hemos estudiado hasta ahora tuvieron como finalidad el dominio de un grupo social sobre los demás, ¿sí? Mm, Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Sí se está viendo, chicos? Sí, licenciada. Ya, entonces decíamos que las Sí, lic- actividades económicas, educativas y artísticas en la colonia que los hemos estudiado hasta ahora tuvieron como finalidad el dominio de un grupo social sobre los demás, ¿sí? Cada grupo tenía sus prohibiciones y sus limitaciones, excepto el dominante español o de las ascendencias españolas que detentaba el poder político y económico, pero como estaba estratificada la sociedad colonial, había clases sociales, castas o estamentos. Antes de responder esta pregunta debemos conocer algunos conceptos, ¿sí? Entonces, recordemos que una estratificación social, decíamos, que da cuenta de la desigualdad, ubicación de grupos dentro de una sociedad, así como la de los individuos dentro de cada grupo. El estudio de la estratificación permite comprender cómo una sociedad, ¿sí?, funciona y las relaciones entre grupos sociales y los individuos. Entonces, nosotros hemos visto, ¿no?, que desde la antigüedad hasta desde la época colonial hemos visto esa estratificación constante, ¿sí?, de las diferentes grupos sociales que les diferencia, ¿sí? Es más que todo el poder económico, poder de tierras, poder geográfica, ¿sí? Donde antes decía, si usted tenía más extensiones de tierras, era potentado, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que ahora en la actualidad existe esta estratificación social? Esta estratificación social. En algunos lugares sí, licenciada. Como por ejemplo, Por ejemplo, aquí en la ciudad mismo hay gente que, ¿cómo se dice de comúnmente? No han nacido en cuna de oro. así, Entonces al trabajador o a las empleadas le tratan ujú, como si no valiese. ajá, muy bien, sí, porque ya tienen un poquito de poder económico, ¿sí? ¿Quién más? ¿Qué creen ustedes? ¿Que todavía sigue existiendo o todavía sigue existiendo o ya se ha perdido eso de la estratificación social, de las clases sociales? ¿Qué creen ustedes, chicos? Sí, licenciada, viendo. ¿Ya? Entonces, recordemos que eso, sí, tiene que haberse ya quedado en las épocas, como se dice, antañas, pero recordemos que las estratificaciones sociales nosotros mismos como sociedad plasma. Sí, entonces recordemos que dicen, ¿no? Cuando ya tienen un poquito de poder económico se sienten invencibles, ¿no? Recordemos que aquí en todo lado nosotros tenemos derecho a todo, ¿sí? Entonces, un estrato es un conjunto de individuos que comparten una misma posición social y que reciben los mismos beneficios o perjuicios por su inclusión en el estrato al que pertenece o en su efecto por su exclusión respecto a los demás estratos, ¿sí? Entonces, eso era en cuanto a la estratificación social, donde a alguien le veían con escasos recursos económicos, era una persona que era rica o que cómo se le asignaba o cómo se le caracterizaba, como una persona Po- Pobre. pobre, ¿ya? Entonces, antiguamente las personas pobres tenían derecho. No. No.
¿Sí? Entonces, ahora usted sea rico, medio o pobre, usted tiene los mismos derechos, ¿sí? Pero recordemos que lamentablemente esta sociedad nos ha plasmado esa situación, ¿sí? La gente que tiene dinero, ¿sí? Dicen que tienen más oportunidades, pero eso ya depende incluso de la mentalidad de las personas, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es hoy castas y estamentos y clase social. Ya, ¿qué entienden por casta, estamento y clase social? Sin leer, porque son vivos ustedes. La casta vendría a ser más o menos como digamos ahora que se dice la raza, sí. Muy bien, sí, 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 algo. Y la clase social vendría a ser los ricos, los que están en el nivel medio y los pobres. Muy bien, gracias, mi Arturito. ¿Quién más nos quiere compartir qué entienden por castas, estamentos y clases sociales? ¿Alguien? ¿Ya? Entonces, las castas y estamentos son la misma terminología, ¿sí? O el mismo significado, la misma definición tienen las dos. Sí, esto significa que, por ejemplo, ¿sí? La casta o estamento, ¿sí? Antiguamente le veían como algo importante, ¿sí? Recordemos que cuando nacían algunas personas, ¿sí? Uno, los hijos del, tal vez los reyes, ¿sí? Se dice que ellos nacen en buenas castas. Por ejemplo, genéticamente, ¿han escuchado eso vulgar que a veces decimos que sangre azul? ¿Sí? Entonces, más o menos desde ahí se crea lo que es las castas y los estamentos, ¿sí? Donde nacidos de los reyes o de las clases altas, se dice que viene de una buena casta, ¿sí? De un buen lugar, Recordemos que se puede hablar genéticamente, ¿no? Porque sus padres tal vez tienen, tal vez son altos, bien apuestos, pero en aquel entonces eso no marcaba un punto, sino marcaba lo que tenía, lo socioeconómico, lo político, lo cultural y profesionales. Entonces, recordemos que antiguamente eran emperadores. ¿Qué más eran, chicos? Eran reyes, donde se ¿Aló? caracterizaba, ¿qué, mis chicos? ¿Qué se caracterizaba aquella? Sí, bueno, Que todos debían ser, tal vez unirse con con el mismo estrato social, ¿sí? No podía irse a meter tal vez con una persona que era campesina o era pobre o esclavo. Sí, entonces ahí cuando nacía un hijo de la misma sociedad de ellos, de la misma casta, se dice que es una casta privilegiada. Por poco decimos, ¿no? Es de las sangre azul, ¿sí? Como se dice, ¿no? A veces hay gente que porque tiene poder económico, ¿sí? Ya se creen, ay, los invencibles, mis chicos, ¿sí? Que a costa de qué? Del racismo, del bullying y de las diferentes situaciones, ¿sí? Algo me quería decir, creo, Arturito o alguien habló. Entonces, recordemos, mis chicos, que desde ahí nace lo que es las castas. ¿Ustedes creen que ahora se conserva las castas o ya ha desaparecido en esta sociedad? ¿Qué creen ustedes? ¿Se ha desaparecido o todavía se conserva lo que es las castas y los estamentos? ¿Qué creen ustedes, chicos? Las castas
¿sí? O estamentos y clases sociales, la movilidad social es la capacidad de un individuo de cambiar sus condiciones socioeconómicas, bien sea dentro de su propio grupo, movilidad horizontal como para desplazarse hacia otros como movilidad vertical. De la posibilidad de movilidad que ofrece una sociedad depende la clasificación de los grupos por castas, estamentos y clases sociales, ¿sí? Entonces, podemos ver, ¿no es cierto, mis chicos, que ahora usted puede, bueno, antiguamente más, ahora ya no se ve mucho eso, ¿sí? Usted podía clasificar a las personas, ¿sí? Usted podía decir, usted es una persona con poder económico, entonces viene de una buena casta, tiene dinero, tiene poderío. También antes les clasificaban a las personas que debían ser agricultores, campesinos o los pobres. Entonces, ahí había lo que era la clasificación para saber en qué clase social usted se iba a encontrar. Imagínese esa situación. ¿Sí? Contarla es una, ¿no? Pero vivirla debe haber sido otra situación. ¿Qué creen ustedes, mis chicos? ¿Qué fue, que ¿era algo bueno, malo? ¿Qué creen ustedes sobre las clases sociales? ¿Qué creen ustedes sobre las clases sociales, mis chicos? ¿Que fue bueno, agradable? O era algo traumático? Entonces recordemos que eso jugaba en contra de las personas que no eran de clase alta, ya que ellos eran explotadas, eran vulneradas, sí, ante la situación del que sí tenía poder económico, sí. Entonces, cuando eso siempre ha habido, creo que hasta el día de hoy, ¿no? En algunos lugares se ve la explotación, se ve como algunas personas son marginadas, les quitan totalmente el derecho, ¿sí? A relacionarse en grupos sociales, ¿no? Porque ya tal vez le ven que no tiene dinero, entonces le apartan, ¿sí? Entonces recordemos que ahora, sí, debemos ser nosotros, aplicar nuestros valores, nuestros principios, sí, que nos debe caracterizar como persona. Sí, nadie es, como se dice, ¿no? Nadie es más que el otro, ¿sí? Recordemos que ante los ojos de Dios todos somos iguales, ¿sí? Usted, ¿de qué le vale a ustedes, mis chicos, hacer aquí grandes imperios, mis chicos? ¿Sí? A veces uno se quiere hacer grandes cosas, pero nuestros pensamientos no son iguales al pensamiento ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, esto podemos ver y comprender, mis chicos, ¿sí? Sigamos. Las castas y estamentos en la colonia. ¿Sí? El sistema de estratificación social durante la colonia fue mixto. Puede que se pueda entender desde los conceptos de estamentos y castas. Por otra parte, la colonia se denominó castas a los grupos raciales surgidos del mestizaje, quienes por esa misma condición ocupaban los lugares más desfavorecidos dentro de lo que es la ciudad, ¿sí? Entonces podemos entender, mis chicos, ¿sí? Que las castas vienen desde la antigüedad, desde la colonia, ¿sí? Entonces ahí se podía ver la violación de los derechos a vivir incluso de algunas personas, ¿sí? Vamos a ver esta estratificación, o se puede decir una pirámide, ¿sí? Relacionada a los estamentos, ¿sí? ¿Quién me ayuda con la lectura del primer estamento? Yo, licenciada. Ya, sígame. Primer estamento. Blancos españoles que detentaban el poder político, virreyes, capitanes, generales, etcétera. Judicial.
oidores y magistrados, religioso, obispos y arzobispos, nobles indígenas y caciques cuyos privilegios eran conservados para que sirvieran de intermediarios entre las autoridades reales y la masa indígena. Muy bien, gracias. ¿Quién me ayuda con el otro segundo estamento? Yo, licenciada, Siga, Rosemary. segundo estamento. A ver, si quería agrandar un poquito, no puedo. Ah, ya, ya. Ya Sí, le, ya le. blancos españoles, un ¿Ahí? poquito más. Sí, por favor, gracias. Blancos españoles menos adinerados o blancos nacidos en América, blancos criollos que ejercían profesiones liberales, eran comerciantes o funcionarios de menor rango en los cabildos, aspiraban a situarse en el estamento superior Ah, superior y en algún momento pudieron merecer o comprar títulos nobiliarios para ascender socialmente. Ya, licenciada. Ya. Entonces podemos ver, ¿no? Que en el primer estamento sí se caracterizaban las personas que tenían el poderío. Sí, por ejemplo, eran los virreyes, reyes, capitanes, generales, etcétera. Sí. En cuanto a a lo judicial, miren cómo ya se hacían grupos sociales, grupos incluso se podría decir grupos laborales, sí, donde los judiciales tenían privilegio los que eran oidores y magistrados. También se decía en el ámbito religioso, ¿no? Que creo que hasta el día de hoy se conserva eso, ¿no? Que es los obispos y los arzobispos. Son las primeras personas que desde ahí nacen y tienen el privilegio, ¿sí? De estar en este lugar, ¿sí? Entonces, recordemos que en el Segundo Testamento también es algo privilegiado, pero son personas menos adineradas, ¿sí? Que no tenían mucho poder tanto económico, social y también en sus tierras, ¿no? Recordemos que ejercían profesiones liberales, incluso tenían, yo qué sé, sus propios locales, ¿sí? Incluso em, algún momento ellos pudieron comprar, ¿sí? No podían tal vez por la situación de tiempo, de vida, ellos no podían estar ahí en constante, tal vez estudiando, sino que hacían. Trataban de comprar sus títulos para tener una credibilidad o algo dentro de de un buen estrato social. Entonces, que no sean sobajados, que no sean maltratados, que mientras ellos podían comprar, sí, ellos eran tratados de mejor manera, ¿sí? El tercer estamento. ¿Quién nos ayuda? Yo le hice, A ver, sigan el cito. a ver, en Tercer- este estamento, Acá arriba, sí, en el cito. Desde aquí, gente sin capacidad. ya, perdón. Tercer estamento, gente sin capacidad económica, explotados por los estamentos superiores, continúan, no sé, está medio oscura la letra, dice, el Ya. grueso de la población en la colonia. Ya, gracias, mi Arturito. No, Sí, pero el tercer estamento, mis chicos, nos habla sobre la gente sin capacidad económica explotados por los estamentos superiores, constituían un grueso de la población en la colonia. Sí, entonces vemos que desde aquí, ¿quiénes eran mis chicos? Eran las personas esclavas, campesinos, que estaban
asignados para trabajar los, las tierras que ellos tenían, esos trabajos forzosos, ¿sí? Donde incluso las personas que eran de este ámbito social, sí, eran muchas, ¿no? Sí, eran bastante población donde les estratificaban, sí, que era una clase social pobre, era de las últimas, ¿sí? Entonces, recordemos que a través de esas personas, ellos podían incluso que sobrevivir, iban trabajando y así ellos podían abastecerse de alimentos. Recordemos que los grandes que están encima de esas personas, sí, no se dan cuenta que de ellos vivían, ¿sí? Entonces, en este estamento, ¿quién me ayuda con en este estamento con la lectura? Yo, licenciada. Siga, Arturito. En este estamento había un orden jerárquico de castas: españoles pobres, masas indígenas, mestizos, mezcla de blanco con indígena, mulatos, nacidos de la unión del blanco con el negro, zambos, resultado de la unión del indio con el negro. Esta mezcla estaba prohibida por ser causa de encono y daño en el reino. Castas surgidas de la mezcla entre las anteriores, negros. Muy bien, entonces podemos ver que aquí también cuando hubo esto de la conquista y ya se pusieron en este ámbito de las clases sociales y todo eso, a diferenciar, mis chicos, sí se puede ver o se puede interpretar, ¿sí? Que desde aquí nació lo que es el mestizaje, la unión entre diferentes personas, ¿sí? Tanto los españoles con a los que conquistaron, y de ahí nacieron lo que es el mestizaje. Pero recordemos que no todos tuvieron ese privilegio de ser ricos en su totalidad, ya que tal vez yo digo, ¿no? Hay algunas circunstancias que tal vez ellos fueron expulsados de sus familias, de sus estratos económicos, tal vez por haberse enamorado, yo digo, ¿no? Enamorado tal vez de una indígena, ¿sí? Y pudieron tener ese acercamiento, ¿sí? Y les desconocieron. Recordemos que ellos tenían una ideología o pensamiento de que los españoles no podían, sí, unirse con las personas esclavizadas, con las personas que les servían, o con las personas conquistadas, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver, mis chicos, que desde ahí, desde mucho más antes, ¿no? A base de lo que es la conquista, vemos plasmado, sí, la estratificación social, pero recordemos que eso, como se dice, ¿no? Se ha quedado ya en el pasado. Pero nosotros como sociedad, sí, hemos convertido esos estratos sociales hasta el día de hoy. Nosotros mismos, la sociedad, incluso con nuestros mismos pensamientos, decimos, no, 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 eso no es para nosotros. ¿Sí? Es para quienes, para las personas que tienen dinero, ¿sí? Recordemos que todos, ¿sí? Somos por igual, ¿sí? Entonces, recordemos, hablemos cuando sean millonarios o porque hay gente, ¿no? Cercana a nosotros. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que tal vez se hacen ricos ya porque tienen algo más, ¿sí? Y comienzan a, a las personas o a las que están alrededor a querer humillar o tal vez tratar mal y tanta cosa, ¿sí? Recordemos, mis chicos, que millonarios son incluso los que tienen paraísos fiscales y tanta cosa, ¿sí? Pero recordemos que ante nuestros ojos de Dios, ¿sí? A los ojos de Dios, todos somos iguales y asimismo no nos vamos a llevar o si se lleva algo cuando usted parte de aquí o la gente que ha partido no se ha llevado lo que es nada, como el dicho dice, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, Trabaja. ¿sí? Trabajo. Entonces es una situación donde te tiene que ser eso extirpado de nuestras vidas, de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces nada más que decirles, mis chicos, ¿está entendido hasta aquí? Sí, licenciada. Sí, ¿Sí? licenciada.
Ya, entonces espero que esté entendido. Voy a explicarles la tareita del día de hoy, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer, mis chicos? Vamos a hacer en una hojita de trabajo, ¿sí? Los estratos, ¿sí? Los estamentos sociales, ¿sí? Este, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes desean estos estamentos, ustedes le plasman en su hojita, ¿sí? Estamento, primer estamento, segundo estamento, tercer estamento, ¿sí? Y por último, ¿sí? Lo que se dio el mestizaje, ¿sí? Hasta aquí está entendido, mis chicos, Sí, licenciada. ¿sí? Sí, Lice. Ya en cuanto a la tareita, ya estará subida a la plataforma para que ustedes puedan realizar. Sin nada más que decirles, mis chicos, traten de igualarse todas las tareas para que no tengan tal vez algún inconveniente, algún problema. ¿Sí? Nada más que decirles, mis chicos, que tengan una excelente noche. Cuídense, nos vemos la próxima clase. Salgan nomás, mis chicos. Muchas Hasta gracias, licenciada. la otra Gracias, sesión. mi Hasta Lice. luego, mis chicos. Hasta luego. Gracias, Alicia. Buenas noches. Pase bien. Chao. Hasta luego, Darwita.